El día de ayer, el Consejo General del INE conoció y aprobó el dictamen y su respectivo proyecto de resolución que su comisión de fiscalización le presentó a ese órgano colegiado, en el que se determinaron las conclusiones a las que llegó la autoridad electoral en el proceso de revisión de los ingresos y gastos de campaña de las pasadas elecciones judiciales. Con ello, terminaron las labores del INE en el primer proceso electoral para elegir a las y los juzgadores del país. Y ahora queda que el Tribunal Electoral resuelva las eventuales impugnaciones en contra de las resoluciones que el instituto adoptó en relación con la fiscalización. La más relevante de las conclusiones a las que llegó el INE en dicho ejercicio fue la que tiene que ver con el financiamiento ilegal del que se beneficiaron todas aquellas candidaturas que aparecieron en los acordeones promovidos por el oficialismo y que hoy sabemos resultaron determinantes para el triunfo de prácticamente todas aquellas personas que ocuparán las altas cortes del país, a saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El asunto, en principio, no es menor, pues hace apenas algunas semanas la mayoría de las y los consejeros habían aprobado dejar sin consecuencia alguna el descarado e ilegal uso de acordeones promovidos por el oficialismo para inducir el sentido del voto, e incluso algunos de ellos, que actúan más como defensores de oficio del gobierno y su partido que como árbitros electorales, desestimaron incluso que hubiera habido alguna irregularidad. Tuvimos un proceso electoral excelente, dijo entonces la Guadalupe Tadei, presidenta del instituto, minimizando las duras críticas que algunos consejeros y consejeras externaron entonces. En esta ocasión, sin embargo, la postura prevaleciente fue la de reconocer la ilegalidad de los acordeones, y dos de los consejeros que antes menospreciaron su impacto negativo en el proceso electoral, ahora se sumaron a los 5 que habían sido consistentes en denunciar la ilicitud, conformando así una nueva mayoría. Al menos quedará en los registros públicos que el uso de listas con las que se alteró la condición básica de una elección democrática, es decir, la libertad del sufragio, es un hecho ilegal y grave, aunque al final del día las consecuencias menores que ello tuvo terminen siendo un aliciente para la impunidad y para que sigan ocurriendo en el futuro. A ello contribuye el hecho de que las multas que se impusieron por parte del INE a los aspirantes beneficiados por esa promoción ilegal terminó siendo ridícula si se parte de la gravedad de la falta. En efecto, el INE determinó imponer únicamente una sanción económica equivalente al 10% del tope de gasto de campaña establecido para cada cargo, que en el caso de los aspirantes a ministros de la Suprema Corte equivale a 146,000 pesos si aparecieron en los acordeones impresos y otro tanto si lo hicieron en los acordeones digitales. Pero esos montos fueron todos ajustados a la baja a partir de la capacidad económica de cada una de las personas que fueron beneficiadas por ese mecanismo ilegal de inducción del voto. De este modo, las sanciones totales que se le impusieron a los 9 futuros ministros y ministras del máximo tribunal del país son las siguientes. Loreta Ortiz, 255,000 pesos en total. Yasmín Esquivel, 191,000 pesos. Sara Irene Herrería, 138,000 pesos. María Estela Ríos, 126,000 pesos. Giovanni Figueroa, 94,000 pesos. Lenia Batres, 89,000 pesos. Aristides Guerrero, 81,000 pesos. Hugo Aguilar, 79,000 pesos. E Irving Espinosa, 79,000 pesos. Es decir, todas y todos los futuros ministros tendrán que pagar una multa que equivale a poco más o poco menos del sueldo de un mes que recibirán durante los próximos 9 años. Nada mal en términos de costo-beneficio y de la ominosa impunidad que se genera por violar la ley al haber resultado electos en comicios que al final ni fueron auténticos ni libres como lo mandata la Constitución. Lo peor es que ahora seguramente esas determinaciones de INE serán revocadas por la mayoría oficialista del Tribunal Electoral, que ha venido convalidando una a una todas las irregularidades, abusos y fraudes a la ley que el gobierno y su partido han venido cometiendo en el último año y medio al menos. Es decir, es muy probable que al final del día las elecciones más irregulares, más opacas, menos vigiladas de la era moderna del país, y en las que, además, el voto fue inducido predeterminando el triunfo de los candidatos del oficialismo, como ocurría, por cierto, en los buenos tiempos del prisma autoritario del siglo pasado, terminen siendo el punto de referencia hacia el futuro. Bienvenidos a la época de las elecciones del bienestar. Y si por alguna extraña razón, como podría ser un esporádico resquicio de vergüenza, los 3 magistrados que controlan al Tribunal Electoral convalidaran las irregularidades y las sanciones que el INE impuso ayer a quienes se beneficiaron de la inducción ilegal del voto, el dato sería
como lo es hoy, demoledor. Quienes integran los más altos tribunales del país, pero en particular quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, quienes van a ser los garantes últimos de la constitucionalidad y de la legalidad en México, llegaron a sus cargos por haberse beneficiado de actos ilícitos de manipulación del voto y habiendo sido multados por la autoridad electoral por ese hecho. Todas y todos los futuros jueces constitucionales, sin excepción, llegaron a impartir justicia mediante trampas y habiendo sido sancionados por ello. Bienvenida la justicia del bienestar.